Gnosis Enseñanzas Esotéricas presenta el Evangelio de Judas. El Evangelio prohibido de Judas. Jesús llama a Judas el 13º espíritu y le dice: tú harás algo peor que ellos, pues el hombre que me reviste, tú lo sacrificarás. Esto le dice el Señor a su discípulo Judas hace aproximadamente unos 2000 años, para que se cumpliera aquel drama extraordinario, aquel drama cósmico con la crucifixión de nuestro Señor en la cruz. Todos los estudiosos en el campo del esoterismo gnóstico, dentro del campo de la sabiduría hermética, saben que el drama cósmico tuvo que sucederse de esa manera, y así lo explican los grandes sabios, dentro de ellos el venerable maestro Samael Aun Weor, cuando nos dice que todo fue un drama y que Judas debía cumplir esa misión de vender al Cristo por 30 monedas de plata, las cuales se corresponden pues con aquella influencia de la luna y con el número 3, que es el número de esa Trimurti universal. Entonces, todos los componentes de este extraordinario drama pues concluyen en que Judas debe ir y vender al Señor para que se pueda realizar este drama a nivel cósmico y se pueda iniciar aquella ejecución del maestro para ser llevado justamente al Gólgota hacia su propia crucifixión, ya que esto era un drama universal. Todos los estudiosos saben que así es y así tenía que suceder porque así lo han explicado, pero a través de la historia sabemos que Judas quedó siendo el discípulo más odiado del Señor, quedó siendo como aquel individuo codicioso que de hecho pues vende a su maestro y posteriormente se cuelga. Ahora fíjense ustedes algo importante. A través del tiempo se sabe que al parecer un campesino buscador de tesoros descubrió un códice que por unos 1800 años había permanecido oculto en el interior de una cueva a orillas del río Nilo, a las afueras de Millán, en Egipto, y este códice fue encontrado en el año de 1978. Todos aquellos estudiosos sabían que había un códice, que había ese manuscrito y lo estaban buscando. Aquellos buscadores de tesoros, de reliquias antiguas, andaban buscando esta joya, y justamente en el año del 2006 la prensa de todo el mundo divulgó la importante noticia de que un equipo de investigadores había hecho público el contenido de un antiguo manuscrito descubierto en años recientes, el llamado Evangelio de Judas. Entonces, este evangelio o este manuscrito que fue encontrado en 1978 viene y hace aparición en el 2006, y pues esto fue una bomba a nivel mundial, donde se habla a nivel científico, a nivel histórico, que Judas estaba cumpliendo un papel que el mismísimo Maestro Jesús le había dicho que tenía que hacerlo. Las historias antiguas que se pierden a través de los siglos dicen que Judas no quería cumplir esta misión y que le decía al maestro que por qué no lo hacía otro discípulo. El maestro siempre le decía que era él quien tenía que cumplir con esa labor, ya que él era pues de hecho el discípulo más importante, más exaltado entre todos los 12 discípulos. Entonces, este manuscrito, en la época del venerable Maestro Jesús y posterior a él, de esta manera, San Irineo, obispo de Lyon, padre de la Iglesia en el siglo II, escribió contra los herejes, refiriéndose en particular a los gnósticos cristianos, portadores del hermetismo y del misticismo,
los cuales conocían en forma profunda la verdadera misión de Judas Iscariote. Desde el siglo I al siglo II ya se conocían estos manuscritos, se conocía sobre el Evangelio de Judas, se hablaba en aquel entonces sobre este Evangelio, y de hecho pues San Irineo lo que hizo fue retirar ese Evangelio, tratarlo de una obra apócrifa, de un mensaje totalmente erróneo, y que era pues de hecho estudiado y revelado por los gnósticos cristianos de aquella época. Fue la forma de cómo combatir. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que en el año del 2006, cuando sale a la luz pública este extraordinario evangelio, pues de hecho sepan ustedes que desde el siglo I ya existía. Los estudios que hicieron con el carbono 14 se dice que más o menos es del siglo III al siglo IV, pero de acuerdo a las refutaciones y a las persecuciones de San Irineo, pues de hecho quiere decir de que el evangelio era prácticamente después de Cristo estudiado y practicado, ¿sí? Era reconocido por los cristianos antiguos, por los cristianos gnósticos primitivos, y de esa manera podemos decirles a ustedes que tenemos un texto sagrado de altísimo valor y de carácter antiguo, muy reconocido actualmente por los estudiosos, por los académicos a nivel mundial. El gran Judas Iscariote, este gran maestro que después de haber cumplido su misión, pues se retira. Muchos dicen que se colgó, otros dicen que desapareció. El cierto del caso es que la historia hoy por hoy se ha modificado porque se le reconoce que fue aquel individuo que cumplió lo que el maestro le dijo en su momento que debía hacer. Podríamos decir que ya se sale aquella historia que el Judas malo, el Judas perverso, el Judas codicioso, solo estaba cumpliendo una misión del maestro, y lo hacía él porque se sabe que era el discípulo más exaltado entre todos los otros discípulos. Al parecer era el discípulo más despierto, porque cuando se habla que Jesús lo encuentra a todos los discípulos durmiendo, el único que estaba despierto era Judas Iscariote, justamente porque era el más elevado entre sus discípulos, y tal vez por eso el maestro le escogió para que cumpliera tan terrible misión, la cual pues hizo que quedara odiado por más de 2000 años prácticamente. Dice este aparte importantísimo: según la tradición, Jesús ve a Judas como el discípulo que comprendería los misterios y alcanzaría el reino. Los otros apóstoles nombrarían un reemplazo para Judas, pero él se convertiría en el 13º espíritu. Jesús le dijo: tú sobrepasarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Entonces, si estos escritos hoy nos están ratificando lo que grandes sabios dijeron, pues es porque así tenía que ser. Él era el más exaltado de los discípulos, y esa misión la cumplió pues al pie de la letra. Queremos leer para todos ustedes unos apartes de esta extraordinaria obra, la cual recopila informaciones del Evangelio de Judas, texto antiguo sagrado, y otras informaciones que este gran venerable maestro Laxmi posteriormente sigue explicando en esta extraordinaria obra. Tengan en cuenta lo siguiente, que lo pueden encontrar ustedes muy fácil, pero queremos leérselo para que se den cuenta la sabiduría tan extraordinaria que el maestro en su momento, hace unos 2000 años, explicaba a sus discípulos, y que verdaderamente se siente algo muy exquisito de escuchar. Dice lo siguiente: estando Jesús reunido con sus discípulos, le preguntó Santiago: Maestro, ¿qué debemos hacer para comprender mejor su mensaje? El maestro dijo: alrededor del Sol hay muchos planetas, y cada uno de ellos ocupa su lugar y su distancia entre ellos.
y el Sol y entre los demás planetas. Así vosotros deberéis ocupar vuestro lugar y distancia alrededor del Sol, procurando no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Y entre ustedes, mis discípulos, esto debe ser en equilibrio, permitiendo así como los planetas que cada uno reciba únicamente la luz que necesite para su propia sobrevivencia, habiendo concordancia en la luz que viene del Sol y la luz que viene del Padre. Dice otro aparte: estando el maestro con sus discípulos en casa de Marta, le dice: os voy a enseñar a vivir como el aire, como la tierra, como las aguas, como el fuego. Se acerca Judas y le dice: maestro, ¿no será conveniente que estas cosas se hagan en otro lugar? El maestro le dice: Judas, nosotros somos uno solo. Hoy hacemos estas cosas aquí, tú más tarde las harás en un lugar secreto para que no se profanen, porque ¿qué sacamos con darle de comer a un cerdo en un alfaro nuevo? Ensucia la comida y ensucia el alfaro. Para nosotros la palabra es alimento. Por lo tanto, os digo, aprended de mí para que enseñáis textualmente como os enseño. Estando el maestro reunido con sus discípulos, les dijo: ¿quién de vosotros dice lo que debemos hacer en el día de mañana? Unos opinar: en el día de mañana estaremos en el templo. Otros: en el día de mañana estaremos en ayuno. Dijo el maestro: el Hijo del Hombre es como el sol, al que tiene frío le da calor. Es como las nubes, donde hace falta lluvia, lleva el agua. Es como la madre amorosa, cuando el hijo tiene hambre, le alimenta. Así pues, el día de mañana estaremos dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, dando calor a quien tiene frío, para que se cumpla la palabra, que todo lo que está bajo el sol ha sido creado por el Señor, y solo Él velará por sus criaturas e hijos. Y concluimos con este aparte. Estando Jesús en casa de Marta con sus discípulos, llega a María Magdalena y le dice: mi prima va a dar a luz. Le manda a llamar. El maestro se levanta y sale. Se le acerca a Judas y le dice: maestro, ¿será de tanta necesidad la ida suya y la enseñanza que nos está dando, cuando nos la va a dar? Contesta el maestro: Judas, la vida y la muerte son una misma cosa, solo se diferencian en que quien tiene vida eterna nunca muere, y quien no la tiene se va y no regresa. Dice Judas: maestro, ¿y qué tiene que ver esto con el parto de Sara? El maestro dice: Judas, el parto es una cosa, pero la vida que nace es otra. Yo soy la vida y estoy donde está la vida. Yo soy la palabra y vosotros deberéis estar donde esté la palabra. Esto lo podemos encontrar textualmente en el libro de Judas, para que todos ustedes puedan tener pues de hecho una profundidad en esta extraordinaria obra. Los invito para que la estudien y puedan hacer de ella pues algo maravilloso para su propia vida. Concluimos con la biblioteca del Nag Hammadi. Tengan en cuenta que esta extraordinaria biblioteca fue encontrada en el año de 1945. Justamente esta extraordinaria biblioteca, la cual pues dejara una gran huella desde el año 1945 hasta nuestra época, porque resulta que la biblioteca del Nag Hammadi es un manuscrito o biblioteca que también pues de hecho se encuentran una cantidad de libros sagrados, una cantidad de
obras de evangelios gnósticos. Son una colección de textos, en su mayor parte escritos al cristianismo gnóstico primitivo, descubierto cerca de la localidad del Nag Hammadi, en el Alto Egipto, en diciembre de 1945. Se sabe que son 12 códices, los cuales están en papiro encuadernados en piel, y los restos, pues justamente, de un tercero papiro, un tercer libro, que estaba pues de hecho oculto muy cerca de la biblioteca en una jarra de cerámica, la cual se encontraba sellada y que estaba también dentro de la misma cueva. Es lo que se sabe a través de la historia desde aquella época cuando los encontraron. Entonces podemos decirle a ustedes que esta obra es parte de aquellos evangelios gnósticos antiguos, de aquellas obras extraordinarias que ustedes pueden estudiar para comprender que los gnósticos cristianos son antiquísimos, que son desde la época del mismísimo Maestro Jesús el Cristo y de mucho antes, de aquella época del siglo I, siglo II, siglo III, y de ahí en adelante los gnósticos siempre existieron y de hecho dejaron grandes obras en servicio de la humanidad. Toda esta colección, todos estos códices, toda esta biblioteca del Nag Hammadi, pues de hecho son obras que la Iglesia no quiso aceptar y que la trató de obras apócrifas, que no las aceptó porque según venían de los gnósticos herejes de aquella época. Sin embargo, Dios no se queda con nada y esas obras fueron guardadas, fueron archivadas y volvieron nuevamente a la luz pública en el año de 1945. Lástima que en esa época se estaba terminando la Tercera Guerra Mundial. Toda la atención estaba prestada, pues de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho pues muy poco se le dio el realce a estos extraordinarios libros donde podemos encontrar nosotros de una forma clara las enseñanzas y evangelios gnósticos de Tomás, de Marción, de María Magdalena, de Judas, los libros apócrifos que se conocen de Juan, el evangelio de Valentín, un gran sabio, el evangelio de Felipe, las enseñanzas de los arcontes, el evangelio griego de los egipcios, el evangelio de la natividad y toda una cantidad de enseñanza, incluso de la misma Madre María, y de todas, pues, una gran cantidad de sabios de aquella época están recapituladas, se encuentran ubicadas, pues de hecho, en esa biblioteca, y que hoy en internet, pues cada uno de ustedes puede hacerse a esos textos para estudiarlos. Entonces yo concluyo el tema de hoy, el Evangelio de Judas y la biblioteca del Nag Hammadi, en nuestro programa Gnosis, Enseñanzas Esotéricas. Espero que me sigan acompañando en cada uno de mis programas y de esa manera los compartan para que otras personas puedan aprender sobre la extraordinaria sabiduría gnóstica, sobre el gnosticismo universal, sobre las sabidurías esotéricas herméticas antiguas que hoy por hoy las podemos encontrar en la Gnosis.